En la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED, en una muy estrecha colaboración con otras facultades de la universidad, se desarrollan proyectos centrados en robótica y sus múltiples funciones. Por cierto, estos planos se han grabado con un robot, en este caso uno industrial y aéreo, más conocido como dron y operado por un humano. La idiosincrasia de la UNED, a distancia, fomenta el desarrollo de herramientas informáticas para el uso y estudio de los materiales aparentemente tradicionales. En educación lo que está ocurriendo es que la tecnología está invadiendo el aula tradicional de la tiza está siendo invadida en el buen sentido, con tecnología, ¿no? Tenemos tablet, tenemos robot y al final lo que nos permite desde el punto de vista educativo es adquirir y entrenar ciertas competencias que antes se hacían de otra manera. Ahora mismo en la robótica educativa podemos entrenar la lógica, o sea, podemos entrenar incluso el diseño, porque se pueden hacer los robots, se pueden montar en clase, con lo cual al final lo importante es tener claro la metodología de trabajo en el aula y para qué sirven todos estos elementos. Tenemos grupos que trabajan en laboratorios remotos, tenemos 2 grupos aquí en la Escuela de Informática y uno en la Escuela de Industriales, en el cual lo que se está haciendo es diseñar experimentos que son costosos y que de otra manera no podrían llegar a nuestros estudiantes y los hacemos accesibles a los estudiantes a través de la distancia, ¿no? A través de Internet. También trabajamos en robótica educativa, hay de hecho una startup aquí en la escuela que se dedica a robótica educativa, que estará centrada en temas de cómo llevar estas competencias relacionadas con la robótica al aula. También tenemos experiencias de robótica dentro del Departamento de Inteligencia Artificial y de Inteligencia Artificial, por tanto, utilizando robots pues, que se dedican a formar o ayudar en el proceso educativo, por ejemplo, de niños autistas, ¿no? O sea que yo creo que la UNED siempre, en este punto, siempre ha tenido un gran interés, porque lo importante es dotar al aula de elementos que luego la metodología educativa permita usarlos y que podamos entrenar este tipo de competencias que son al final el objetivo de la educación, es entrenar en competencias, es cómo está diseñada la educación ahora en Europa y es cómo tenemos que afrontar la educación. La UNED mantiene numerosos proyectos en este sentido, algunos de ellos con un evidente éxito de aceptación y otros con prometedores e ilusionantes objetivos. Como ejemplo, basta citar los laboratorios remotos gracias a los cuales los alumnos pueden realizar prácticas desde su casa o Nao. Hola, soy Nao. Este simpático y pequeño robot de la Facultad de Psicología y la Escuela de Informática para intervenciones psicoterapéuticas en niños con trastornos del espectro del autismo. Y luego de arriba, nada. Sin embargo, Nao y sus compañeros robóticos no son el único ejemplo. También se ha hablado de humanidades digitales, un concepto que se va asentando cada vez más en los centros de estudio. La tecnología lo que hace es aportar elementos nuevos que nos permiten procesar la información mucho más rápida, obtener resultados diferentes, obtener información mostrada de otra manera que hasta ahora no se podía ver. Y entonces, claro, las humanidades digitales es justamente el proceso lógico de esta aplicación de la tecnología, tanto artes como humanidades. Ahora, el investigador humanista pues dispone de herramientas tecnológicas, es un poco lo que estábamos comentando con el aula. El aula hace a lo mejor 20 años era un aula de tiza y ahora es un aula con sus impresoras 3D, con su robótica en el aula, con sus tabletas, etcétera. Pues en las humanidades digitales pasa lo mismo. Ahora los humanistas cuentan con herramientas que les ayudan a realizar su trabajo tanto de investigación como de formación. Volvemos al evento de Fundación Telefónica. Allí las humanidades digitales y todo lo que tiene que ver con la creación artística también han tenido su espacio. La necesidad de reflexión es evidente y para ello una de las mayores expertas en humanidades digitales, Elena González Blanco, ha compartido mesa de debate con un tema común: ¿hasta dónde llega la inteligencia artificial y la robótica en las ramas de las humanidades?
Humanidades Digitales es una etiqueta que abarca muchísimas cosas, pero que tiene como filosofía común o como leitmotiv la aplicación de cualquier tipo de tecnología a las disciplinas humanísticas. Es la transformación digital, la revolución de las humanidades, que abarca desde la puesta de museos online, la digitalización de colecciones bibliotecarias, hasta el procesamiento del lenguaje o el reconocimiento de imagen aplicado a áreas de humanidades. Siendo las mismas tecnologías, las aplicaciones a ámbitos humanísticos varían mucho por la propia idiosincrasia de las disciplinas, y precisamente porque es un área que ha habido menos financiación o menos atención, es un sector que está transformándose constantemente, y nuestra labor aquí, tanto como humanistas como informáticos, es abordar este campo desde una perspectiva científica para que los estándares que se creen ahí sean utilizados internacionalmente en todos los centros de la misma manera. En procesamiento del lenguaje natural y especialmente en tecnologías del lenguaje es un área que está arrasando, porque es donde se han hecho unos avances muy grandes tanto a nivel de interfaces conversacionales, Alexa, Google, todos estos dispositivos como los bots que se están poniendo ahora de moda, están permitiendo cambiar el modo de interaccionar con los dispositivos, y ahí el procesamiento del lenguaje tiene un papel importante. Las tecnologías que hay debajo llevan mucho tiempo desarrollándose y existiendo, pero los avances en redes neuronales y en deep learning han hecho que en el lenguaje tengan unas posibilidades que hasta ahora habían sido inexploradas. Esta combinación entre tecnología y desarrollo de interfaces está haciendo que haya un cambio total para el usuario, que finalmente es el que cambia la manera de acceder y comunicarse con los dispositivos. De ahí que la importancia de estas tecnologías del lenguaje y la inteligencia artificial combinadas sea tan grande actualmente. En la UNED son varios los grupos de trabajo centrados en desarrollar las herramientas necesarias para las humanidades digitales. Los profesores e investigadores de la universidad ofrecen sus conclusiones en foros y congresos, como es el caso, por citar un ejemplo, del proyecto ART-ES, capitaneado por investigadoras de la UNED. Por el momento es otro proyecto, Postdata, el que centra nuestra atención. Elena González Blanco y Salvador Ros lideran este grupo que pretende crear una estandarización digital de la poesía a nivel europeo. Postdata es una RC cuya titular es Elena González Blanco, y es un intento por realizar una estandarización de la poesía en Europa. Estamos buscando la creación de un modelo que nos sirva de estándar para recoger todo el conocimiento que hay en Europa sobre las diferentes tradiciones poéticas en Europa. Y además tiene una componente de innovación e incluso un poco, yo diría, inteligencia artificial, en el sentido de que al final vamos a intentar utilizar toda la información disponible, los corpus que tenemos, para realizar operaciones de búsqueda de información, de recomendación de obras, y un poco extraer más allá del conocimiento clásico que podemos tener de una obra de poesía. Postdata es un proyecto europeo financiado por la Comisión en la categoría RC, de Proyectos de Excelencia, con 1,5 millones de euros, que tiene como su sede central en la UNED. Es un proyecto de humanidades digitales, es decir, combina tecnología, informática y humanidades, y tiene como objetivo sistematizar el análisis de la poesía gracias a herramientas de computación, basándose en Link Open Data, web semántica, y con el objetivo de comunicar bases de datos de poesía europea en distintas lenguas que hasta hace poco tiempo eran inaccesibles y difíciles de comunicación por cuestiones filológicas y tecnológicas. Además, estamos aplicando herramientas de procesamiento del lenguaje natural y análisis automático de extracción de datos al análisis de la poesía, utilizando, como decía antes, técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje. Esto nos está permitiendo crear el Poetry Lab con la finalidad de crear herramientas para investigadores y usuarios para que puedan interactuar con la poesía y analizarla desde distintos puntos de vista.